tengo a PJ la música. Buenas tardes, ¿cómo están Buenos todos? días, chicos. Buenos días todavía. Disculpe, Es que andamos desvelados por el baile. Acá. Sí. Buenos días, yo soy Carlos Panduro y soy de PJ La Música y vengo aquí con mis compañeros. Mi nombre es Alejandro Sánchez, también parte del equipo de PJ La Música, y nos da muchísimo gusto tener aquí con nosotros a Pedro Rubalcaba. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación de acompañarlos hoy esta mañana. Pedro, el gusto es de nosotros tenerlo aquí a usted. ¿Cuál fue su tema al que tuvo el día viernes, me El imagino? viernes, sí. El viernes tuvimos un tema con unos amigos míos que se llama Ritmo, Oración y Movimiento. Y era más bien una experiencia de cómo podemos orar con todo nuestro ser, con nuestros cuerpos, utilizando la música para enfocarnos en Dios. Muchas veces nosotros que hacemos ejercicio de vez en cuando, ¿no? Utilizamos la música a veces de Pitbull, no sé qué, para hacer. Pero entonces estamos creando un tipo de música que nos ayuda a enfocarnos en la oración. Y qué buena cosa hacer ejercicio a la vez estar orando, ¿no? Dar gracias a Dios por nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros cuerpos, ¿no? Y se trataba de eso. Entonces, por medio de un proyecto que tenemos que se llama Rhythm Prayer Move, el ritmo, oración y movimiento, música especial para ayudar a la gente a hacer ejercicio, una opción para tener momentos de respiración, reflexión, pero también algo que se mueva también para poder mover el cuerpo. Muy bien, Pedro, nosotros aquí en Los Ángeles, en la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis, en el equipo de PJ La Música, nos dedicamos, digamos, a formar y a orientar los músicos católicos, jóvenes locales, y nos preguntan seguido los que van iniciando el camino de cómo pueden identificar una canción no católica y cuáles serían sus características. Bueno, Son varias cosas. Yo creo algo importante de clarificar primero, ¿para qué se va a usar, no? Una canción va a decir católica, la palabra católica significa en griego universal. Entonces, ¿es católica con C minúscula o católica con C mayúscula, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? La otra cosa es decir, ¿es música que vamos a utilizar para la liturgia, para la misa? Ok, vamos a hablar de otra cosa. Y es música para la evangelización, vamos a hablar de otra cosa. Entonces, el tema de ¿es un canto católico o no? Pues tal vez sea algo importante, pero sigue siendo más importante si vamos a utilizarlo de cierta manera, ¿no? Ok, perfecto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Siendo amigos de músicos, me han confundido como músico, pero no soy músico. Okay. No sé tocar solo las maracas. Okay. Pero ¿cuáles son los desafíos de un compositor como usted dentro de la Iglesia Católica? Desafíos, un desafío va a ser siempre cómo yo entiendo el llamado a ser discípulo, primeramente, ¿no? Entonces, en el ambiente de músicos, de artistas, uno entra a veces, yo quiero ser como esta persona, yo quiero estar ahí en el escenario, ¿por qué? ¿No? Entonces, es el querer ser famoso, el querer ser conocido, lo que fuera, pues yo no quiero hacer esas cosas, ¿no? Yo entré en esta pastoral, en este ministerio, porque utilizaba entonces el canto, el don del canto, la música, para dirigir otros a Dios, no para dirigirlos a mí. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Yo veo de vez en cuando la gente me dice, yo quiero ser igual como tú. Pues no quiero ser como yo. Quiero ser como Cristo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes desafíos. Y nos ponemos a hacernos nosotros mismos la pregunta, el por qué quiero ser músico católico, músico que trae mensajes, que debería ser porque quiero llevar a otros a Cristo, ¿no? Entonces, más que nada, hay que ser claros en el por qué. Yo de hecho quiero compartir algo de eso, porque de usted aprendí en el retiro que tuvimos de formación para músicos. Me acuerdo que usted dijo que nosotros como músicos somos el instrumento
que trae al pueblo hacia Dios, que hace esa conexión sobre la música. Nosotros lo que hacemos como músicos tiene que importar en esa área, no tenemos que hacernos más grandes a nosotros, sino a la música, que es para adorar a Dios. Amén, amén. Sí, algo muy importante también es que toma formación también, no es cuestión de, me dio un canto y vamos a darle por ahí. Ahora, el hecho de que somos católicos y fuimos creados católicos, no quiere decir que vamos a componer un canto católico, ¿sí? Entonces tenemos que estar bien formados para decir, esta es una buena teología, ¿no? Este es el fin de este canto. Quiero que diga esto, viene la Sagrada Escritura y no malinterpretar la Sagrada Escritura, entonces tenemos que tener conocimiento de la Sagrada Escritura, ¿ya? Tenemos que tener, si vamos a componer para la misa, pues tenemos que tener conocimiento de la misa y el momento en el cual se va a utilizar ese canto para poder utilizar el mejor, ¿no? Y por ahí va, ¿no? Entonces les digo a mucha gente, me pregunta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero estudia la música para que seas buen músico, ¿no? Estudia la teología para que tengas buena teología y puedas compartir ese mensaje con los demás. Estudia la Sagrada Escritura porque esas son las fuentes mayores de las cuales como católicos tenemos nuestros temas, de donde nacen, ¿no? Los salmos, los evangelios. Es más, la Biblia es tan expansiva, mucha forma de literatura que podemos aprender, formarnos y transformarnos. Pedro, yo tengo otra pregunta basada en las inquietudes que tienen los músicos que van empezando. También me decía un amigo, pregúntale lo siguiente a Pedro ya que lo vas a entrevistar. Okay. Digo, me dice que le pregunte que cuántas categorías tenemos de música dentro de la iglesia. No sé si se le llama categoría como a la música sacra, la música profética. Mira, apenas hoy en la mañana, el próximo tema que tengo a la 1 de la tarde, va a ser en inglés, pero se llama, vamos a hablar de un tema que se llama la solemnidad progresiva. Y hay un documento en la iglesia que va a cumplir ya en el 5 de marzo 50 años, que se llama Musicam Sacram, o sea, la música sagrada. Y y está hablando de la música dentro de la liturgia, pero algo que yo creo es muy importante para todos nosotros, que va hacia el punto de la pregunta de tu amigo, ¿no? Es que hay cantos tradicionales que se usan en la misa por años y años, siglos y siglos, canto gregoriano, y luego habla y todo esto es música sacra, porque habla del tema, qué se trata, un sonido. Y la otra cosa es polifonía, que son cantos, himnos que vienen más después en ciertos estilos, pero también dice cantos religiosos, sacros y algo más contemporáneo. O sea que se permiten dentro de la misa varios tipos de cantos, pero lo que destaca estos tipos de cantos, uno va a decir, bueno, este es un canto litúrgico porque toma todas estas formas para acompañar los diferentes momentos de la misa, ¿no? Entonces, otro tipo de canto es un canto religioso, que tiene temas religiosos, ¿no? Puede haber sido que tomamos unas ideas de los santos, ¿no? De Santa Teresa de Ávila, tomamos sus poesías y de ahí sacamos un canto. Es un canto religioso inspirado, ¿no? Y luego tenemos cantos que están basados en la Sagrada Escritura, que el fin es solamente llevar a conocer el Evangelio, o llevar a conocer la Buena Nueva, o llegar a conocer quién es Cristo a través de la Sagrada Escritura, ¿sí? Quién es el Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura. Entonces yo diría que hay litúrgicos, hay religiosos de diferentes temas, hay bíblicos, y puede ver que hay cantos de inspiración, ¿no? Y todos tienen su fin, pero de nuevo, todos no son para la liturgia. Entonces hay que ser específicos, para eso hay que aprender un poquito más. Bueno, ¿cuál es su mejor canto para la liturgia? Se lo voy a usar en la misa, ¿para qué es? Ok, perfecto. Tenía otra pregunta. ¿Usted cree, basado ya en la experiencia que usted tiene como músico, qué cree que debe de aportar un músico católico a nuestra sociedad? Es buena pregunta. Yo diría más que nada el mensaje que es más importante para nosotros como cristianos es que primero somos discípulos y luego somos músicos católicos. Okay. Primero discípulos. Perfecto, me gusta. No podemos ser ministros sin ser discípulos. No podemos ser
músicos católicos sin primero ser discípulos. Entonces, ¿a quién sigo? Yo sigo a Cristo. Ya, perfecto. ¿Sabe? Yo tengo una inquietud personal. ¿Usted cómo descubrió su vocación? ¿Nos podría platicar? Bueno, mi vocación es ser marido y padre de familia, es mi vocación. Entonces yo llamaría a en lo la que música. es ser músico es una avocación. Okay. Entonces, yo creo en cierto momento el hecho de que me gustaba la música y aprendí y ensayaba y todo eso desde un principio, siempre envuelto desde los 12 años cantando para las misas, ¿no? Y aparte de eso, pues me interesó, siempre me ha interesado qué es profundizar mi conocimiento de la Biblia, ¿no? Entonces yo a los 13, 14 años me regaló el párroco de la parroquia una Biblia, mi primera Biblia, me puse a devorarla, ¿no? Y poco a poco me voy dando cuenta que de ahí nacen unas, no solamente inquietudes, pero unas afirmaciones. Entonces el poder llevar a gente a traerlos a Cristo, a traerlos al mensaje, utilizar la música como una herramienta. Entonces para mí, creo que les he comentado antes, yo uso la música como una herramienta para dirigir a la gente, al pueblo en la oración. Yo creo, si tengo una vocación, diría, es dirigir al pueblo en la oración. Y la herramienta que uso es la música. Wow, qué bien. También le quería preguntar algo más. Viendo aquí nosotros la música local aquí en la arquidiócesis, muchos músicos nos dicen a nosotros como coordinadores de la música que no se sienten muy respaldados por los párrocos, las comunidades. ¿La iglesia debe tener un plan para impulsar y promover la música católica o ya lo tiene y a lo mejor no lo sabemos? Sí y no. Okay. El Papa Juan Pablo II escribió una carta a artistas, y no solamente artistas como músicos, pero artistas de todas las artes, ya sea la pintura, escultura, lo que fuera, poesía. Y una de las cosas que él dice es que nosotros tenemos un don de Dios y es importante encontrar dentro de la misma iglesia un respaldo para que puedan fluir, puedan crecer más esos dones al servicio de la iglesia. Y la otra cosa es no solamente un desafío para la iglesia misma, la iglesia oficial, pero también para nosotros, para decir, mira, si la música es un don de Dios y que a través de las edades la iglesia lo ha puesto más bien en un nivel de decir, estos dones están al servicio de la iglesia. Entonces, en un tiempo la iglesia tenía sus digamos, escuelas para la música sacra. No se ven casi y a veces son muy especializadas. ¿Y qué pasa? Bueno, la iglesia tenía las primeras escuelas, eran de la iglesia. No había escuelas públicas, ¿no? Ahora hay escuelas públicas y se pierde ese enlace entre la música sacra y el arte de crear buenos artistas. Entonces nos toca a nosotros como parroquias, yo creo, encontrar sacerdotes, encontrar liderazgo que pueda apoyarnos y que nosotros no seamos, bueno, nadie nos ayuda y esto. Pónganse a estudiar la música para ser mejores músicos. Encuentren gente, crean ustedes una asociación de músicos, busquen músicos realmente que nos puedan apoyar, instruir, para que sean mejores músicos. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede uno saber como músico que ese ya sea su don para componer, para dirigir? Y cuáles serían cosas que uno debería de ver dentro de uno mismo para seguir, ya sea siguiendo la música o dejarlo, porque a lo mejor dices, a lo mejor es algo que no soy bueno, pero no veo que dé mucho fruto, o no veo que esté más o menos por ahí. Sí, te entiendo. Mira, el dejar la música, no la dejen, ¿no?
por cualquier, no, porque la música es algo precioso. Ahora, si yo encuentro a alguna persona que yo confíe que es un buen músico y le digo, oye, quiero que escuches lo que hago yo y que sea honesto contigo y te diga, ¿sabes qué? Tienes que mejorar la manera en que tocas la guitarra, tienes que aprender más acordes o tienes que afinar la voz más, lo que fuera, pues dale, a ver, enséñame o ayúdame, o cómo puedo mejorar eso. Dale por ahí, ¿no? Y en un dado momento, y no digo que sea una oración privada, que diga, oh Señor, muéstrame una seña que quieres que sea músico, nada de eso. Es en la comunidad donde se discierne nuestra vocación, donde se discierne los pasos a seguir, ¿no? Sí. Entonces no digas, Dios me dio esta canción, se la voy a regalar. No es eso. Tiene que haber un proceso de discernimiento. Okay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pero ¿Cómo no? gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento, ¿verdad? Acerca de la música. Y siempre es un honor tenerlo aquí y lo esperamos el próximo año. Primero Dios, aquí estamos. Gracias, Gracias, pues nos vamos a un corte musical, chicos, y nos regresamos con nuestro programa de PJ La Radio, de la Arquidiócesis de Los Ángeles.